Seguimos disfrutando de las mejores partidas que nos dejaron los cuartos de final del primer torneo del Freestyle Chess Grand Slam Tour 2025 y en esta ocasión veremos los duelos de desempate entre el Super Gran Maestro Hikaru Nakamura contra el prodigio uzbeco Yavokir Sindarov. Hay que decir que en las partidas a ritmo clásico, sobre todo en la primera, Nakamura dejó escapar a su rival, que bueno, se salvó de manera milagrosa en una partida donde el norteamericano tenía ventaja decisiva. ¿Qué sucedió en la segunda partida? Bueno, las cosas fueron mucho más parejas, ninguno tuvo una clara ventaja, por lo que hicieron tablas y fue necesario irse a las emocionantes partidas de desempate. Vamos a verlas a continuación y bueno, les recomiendo que se queden hasta el final porque estuvieron sumamente emocionantes y además al terminar tendrán el cuadro para que sepan quiénes fueron los que avanzaron a semifinales y quiénes quedaron eliminados. Pero antes de ver la partida, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que me acompañen mañana a la transmisión de las semifinales. Primera partida de semifinales a partir de las 8 de la mañana, hora de Venezuela. Así que los espero. Primero que nada, veamos la posición de esta primera partida de desempates que se jugó a un ritmo de 10 minutos más 10 segundos de incremento. Fíjense que solo el alfil de F1 y la torre de A1 están en la casilla inicial, por supuesto para ambos bandos. En este caso, Nakamura con las piezas blancas iniciaba con la jugada F4, mientras que Sindarov con las negras respondía con caballo C6. E4 por parte de Nakamura tomando el centro, E5 de Sindarov que lo lucha de inmediato, F por E y dama por E. Interesante la elección de apertura de Sindarov porque la dama queda muy bien centralizada, ¿no? De hecho, por el momento no puede ser expulsada de esta casilla. Y bueno, aquí Nakamura jugó caballo C3. Algo mejor era caballo G3 para evitar la jugada F5 de las negras. Sin embargo, tras caballo C3, pues no estaban los planes de esta jugada para Sindarov porque jugó alfil B4. Era mejor F5. Caballo F2 por parte de Nakamura, alfil por C3 de Sindarov, D por C3, torre 8, G3 y caballo G6. Y bueno, ¿qué sucede en esta posición? Que las blancas se han quedado con el famoso peón aislado en D4. Particularmente me gusta jugar este tipo de posiciones, pero con el bando que está atacando al peón. Alfil G2 por parte de Nakamura que defiende muy bien su peón central, dama E7 por parte de Sindarov, caballo D3 y F6. Fíjense cómo aquí las negras siguen el plan al pie de la letra. Hay que tratar de evitar en lo posible que el peón pueda avanzar para que las blancas se liberen. A4 por parte de Hikaru Nakamura, enroque largo de Yavokir Sindarov, dama F1 y ahora alfil C4. Esta jugada en principio parece interesante porque se está clavando al caballo, pero en realidad lo correcto era tomar la casilla E5 de inmediato. En caso de que las blancas capturen, pues las negras simplemente recapturan. Y si caballo F4, pues ahora caballo C4 y el caballo sí que está bastante fuerte en esta casilla. En cambio, tras alfil C4, Nakamura jugó la sencilla B3, atacando al alfil que ahora debe decidir si retirarse y perder un tiempo, mantenerse en esta diagonal donde posiblemente pueda ser atacado más adelante o capturar al caballo. De hecho, aquí Sindarov decidió capturar el caballo, la opción que menos me gustaba porque sencillamente las blancas recapturan y defienden el peón. Lo más correcto era alfil E6, ¿no? En caso de caballo C5, pues entonces caballo A5. Tras alfil por D3, por supuesto aquí Nakamura jugó C por D3 y económicamente resolvió el problema de su peón aislado. Ya está defendido y tiene una posición bastante interesante con esa pareja de alfiles además mirando al flanco de su rival. Dama E6 por parte de Sindarov que ataca al peón de B3, rey B2, Nakamura defiende, caballo A5, sigue atacando aquí Sindarov y torre A3. Sin embargo, las blancas mantienen todo defendido. Caballo E5 por parte de Yavokir Sindarov que empieza a poner presión en otros sitios del tablero. Y ahora rey C2, una jugada que quizás es algo dudosa. Era mejor D4. El caballo en realidad puede ir a C4, pero no es tan grave, ¿no? Tras peón por, caballo por y rey A2, el caballo no tiene una casilla demasiado fuerte para retirarse. De hecho, lo mejor es capturar la torre. En caso de una jugada como caballo E3, pues vendría D5 atacando la dama. Y si caballo por, peón por dama y el caballo está medio encerrado en esta posición. Y bueno, en caso de caballo por A3, pues viene rey por A3 y a las blancas le queda la pareja de alfiles a cambio de una torre, lo que debería darle ventaja a Nakamura. En cambio, tras la jugada rey C2, rey B8 por parte de Sindarov, D4 de Nakamura, caballo F7, D5, dama E7 y torre a A1.
Obviamente le estaban atacando la torre a Naka, ¿no? Pero lo mejor en esta posición era B4, y aprovechando que ya el caballo no puede ir a la casilla C4. En caso de caballo E5, intentando quizá que las blancas capturen para que capturen la torre, pues entonces viene torre A2, caballo a C4 y A5, y las blancas tienen una posición de ataque bastante interesante. En cambio, tras torre A1, caballo E5. Bueno, aquí Sindaro comete un error grave, pero Nakamura no lo aprovecha. Primero que nada, lo correcto era caballo D6 atacando el peón central. En caso de torre D1 viene torre C8, pero en realidad las blancas no tienen ningún problema, ¿no? La posición debe estar algo mejor para las blancas. Ahora, tras caballo E5, Nakamura jugó alfil D4 y no vio la poderosa jugada dama B5. Jugada durísima porque se está amenazando al caballo que posiblemente no tiene salvación. En caso de B6 para defenderlo viene B4. Fíjense que aquí tras caballo B7 viene A5. Y en caso de una jugada como caballo C4, entonces viene igual A5. Los caballos sufren para conseguir buenas casillas, ¿no? Tras caballo D6 viene dama 6 y se nota que el ataque blanco va a ser muy poderoso cuando se abra la columna. En lugar de eso, tras alfil D4, C5 por parte de Sindaro, buena jugada por parte del uzbeco, y Nakamura se comió el caballo D5. Era mejor D por C6. Y en caso de caballo E por C6, alfil E3, quedándose ahí en una posición igualada con la pareja de alfiles. En cambio, tras alfil por E5, dama por torre 1, dama D6 y dama F5. Nakamura quería ir a comerse los peones, pero en realidad estos peones como que están envenenados, ¿no? Aquí lo correcto era torre A de 1 y ahora en caso, por ejemplo, de torre 5, jugar algo como dama F4. El problema de dama F5 es que Sindaro jugó torre 5, gana un tiempo atacando a la dama, y Nakamura no se pudo resistir y capturó el peón envenenado de H7. Un peón que en realidad parecía bastante apetitoso porque ahora se está atacando el de G7. Pero el problema es que la correcta era dama F2 para venir a defender. En caso de dama B6, que ataca el peligroso, el débil peón de B3, vendría B4 y bueno, si las negras capturan, se cambian las damas y no pasa nada. En cambio, tras dama por H7, la dama se queda fuera de juego y Sindaro aprovecha para jugar dama B6. Una jugada más fuerte de lo que parece, ¿no? Cualquiera diría, bueno, pero el peón se puede defender muy fácil. Pues no. Nakamura sabe que no y jugó rey D1. ¿Por qué no se puede defender el peón? Porque vendría C4, que es una jugada tremenda, amenazando jaque en F2, amenazando caballo por B3, C por B3, y las blancas estarían perdidas. Ahora, tras la jugada rey D1, dama por B3 por parte de Yavokir Sindarov, rey E2 de Nakamura que intenta escapar, dama por C3, Sindarov empieza a recopilar peones, rey F1, caballo B3, torre A D1, torre G5 defendiendo el peón, y tras E5 y torre por E5, bueno, básicamente Sindarov en este momento tiene dos peones de más. Es cierto que tras torre por torre y dama por, Nakamura jugó dama por G7, pero en realidad es un error. Naka intenta recuperar algunos peones, pero en realidad lo correcto era dama de 3. Tras la jugada caballo de 4 vendría torre 1, dama F5, dama por, caballo por y alfil H3, entrando en un final que, bueno, podría llegar a ser de torres y podría brindar algunas esperanzas. El problema de dama por G7 es que vino C4, una muy buena jugada aquí por parte de Sindarov que ya especula con coronar ese peón. D6 de Nakamura que intenta buscar trucos, es lo único que le queda. C3 por parte del uzbeco, dama E7 del norteamericano amenazando la torre, también la dama. Y torre 8. Bueno, Sindarov aquí se defiende de manera espectacular con solo segundos en el reloj. Torre 1, caballo D2 jaque, rey F2, dama C5 jaque, torre 3 para tratar de, bueno, mantener la presión sobre aquí la dama. Pero ya es el momento de capturar. Torre por, peón por, caballo E4 jaque, buena jugada, la torre está clavada. Alfil por y dama por E7. Las negras logran eliminar el peligroso peón en séptima y ahora la ventaja material es demasiado grande. H4 por parte de Hikaru Nakamura, D5 de Yavokir Sindarov y alfil C2. No se puede capturar el peón porque vendría dama C5 y sencillamente se le va a caer más material a las blancas. Tras alfil C2, dama C5 por parte de Naka, rey E2 desclavándose, D4, torre 8, rey C7, rey D3 y tras B5 Hikaru Nakamura decidió abandonar porque sabe que esta jugada lo deja completamente perdido. ¿Qué pasa?
Si se captura el peón, viene dama por jaque y se cae la torre. Y en caso, por ejemplo, de torre H8 para escapar, entonces viene dama C4, rey E4 y D3. Jaque a la descubierta, se cae el alfil y bueno, otra dama viene en camino además del mate. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Obviamente Nakamura estaba forzado a ganar la siguiente para poder ir a los desempates a menor tiempo, 5+2. ¿Qué sucedió? Lo veremos a continuación y bueno, veamos la posición inicial donde solo el rey está en su casilla inicial, de resto todas las piezas en casillas distintas. Con las piezas blancas en esta posición, Javokhir Sindarov iniciaba con la jugada C4 atacando el peón H7 de Nakamura, mientras que el norteamericano respondía con G6 defendiendo. G4, C5, caballo G3 y dama G7. Una jugada ya un poco extraña de Nakamura, ¿no? Poniéndose allí en rayos X con el alfil. Algo mejor era B6 abriéndole paso al alfil de casillas blancas. Tras B3, entonces caballo D6, todo normal. Pero tras la jugada dama G7, caballo D3. Bueno, Sindarov no aprovecha. Alfil E4 era muy buena para ganarle la partida, o bueno, ganarle el tiempo a Nakamura, ¿no? Va a jugar dama G2, atacando en B7, y la cosa es distinta. Tras caballo D3, la idea obviamente es evitar alfil E5, B5 por parte de Nakamura. Buena jugada aquí de Naka, C por B5, C4, caballo C5, caballo B6. Y bueno, aquí Nakamura pierde la iniciativa. Alfil E5 era bastante dura amenazando en B2. Tras caballo A4 viene dama H6 y H3, enroque. Y pueden ver que las negras ya se enrocaron, tiene varias piezas afuera. Mientras que las blancas todavía luchan por acomodar sus piezas, ¿no? El alfil en E5 es bastante molesto. En cambio, tras la jugada caballo B6, alfil E4 por parte de Sindarov, D5 de Nakamura y alfil F3. Lo mejor era ir a H1, más seguro el alfil en esta casilla. Tras alfil F3, alfil E5 por parte de Naka y dama H3 de Sindarov, que quiere pasar al ataque por el flanco de rey, pero en realidad E3 era mucho mejor. Tras la jugada dama H3, enroque por parte de Naka. Lo correcto era torre C8 atacando al caballo y tras caballo A6, enroque ahora sí, pero el caballo queda un poco raro en esta casilla. En cambio, tras enroque, rey F1. Bueno, Sindarov tenía que jugar otra vez G3, buscando quizá alguna jugada como D4. Tras rey F1, dama F6 por parte de Nakamura, caballo F5 de Sindarov, G por F, jaque a la descubierta, caballo G6, única para aguantar, F por G6, H por G6 y ahora D4. Buena jugada de Sindarov que tiene en mente una combinación brutal, ¿no? Aquí Nakamura jugó alfil por D4 y ahora caballo E6. Una jugada fantástica, ¿no? Se entrega el caballo, se amenazan las dos torres, pero hay veneno detrás. De hecho, aquí Nakamura decidió jugar alfil E5 rechazando al caballo y quedándose con calidad de menos. ¿Por qué? Si peón por caballo, vendría dama H6 amenazando torre por G6. Y en caso de rey F7, torre por G6 igual, ya que dama por no es posible, por alfil H5. En caso de que se capture con dama, entonces viene dama por dama, F por E y torre por D4 recuperando la pieza y bueno, quedándose con la pareja de alfiles. Nakamura, sin embargo, prefirió quedarse con calidad de menos, caballo por F8 por parte de Sindarov, torre por F8, dama H6, alfil F4, dama H5, rey G7, B3, C3 y ahora Sindarov cometía un error brutal, torre G4, un error que le podía costar la partida, ¿no? Aquí lo correcto era E3. En caso de torre H8 vendría dama G4, torre H4 y ahora alfil por C3, atacando la dama. Si la dama captura cae la torre. Y bueno, esto sería igualdad increíblemente en una posición muy complicada. El problema de torre G4 es que Nakamura jugó D4. Buenísima la jugada aquí de Hikaru Nakamura. Si se captura el alfil, podría venir peón por dama y tras torre por ahí un C2 en el aire. Bueno, de hecho la jugada que se amenaza aquí es C2, durísima. Sindarov jugó alfil por A8, torre por A8 de Nakamura, no tiene apuro, como les dije. Si se captura el alfil, puede venir hasta dama por tranquilamente. Dama H4 por parte de Sindarov planteando el cambio de damas. C2 de Nakamura que ataca a coronar, con jaque ataca la torre. Torre 1, dama por H4, torre por, C1 igual dama, torre por y alfil por. Y bueno, las negras se han quedado con un caballo de ventaja. A cambio de algunos peones, por supuesto, porque Sindarov jugó torre por D4. Estos son dos peones a cambio de la pieza, lo que debe ser insuficiente. Amenaza un jaque a la descubierta tremendo.
Pero Nakamura jugó alfil G5, torre D6, F6, perdón, rey F8, torre C6, alfil F4 y A4. Bueno, Sindarov se apresura por tratar de buscar ataque con esa mayoría que tiene en el flanco de dama, pero era mejor defender el peón H. Tras torre C8 viene torre por, caballo por y A4, que brinda algunas posibilidades, no demasiadas. Ahora, tras la jugada 4, alfil por H2. Buena jugada de Nakamura. A5 de Sindarov, caballo de 5, alfil de 4 y torre B8. Pequeña imprecisión aquí por parte de Naka. Era mejor rey E8 para venir con el rey también a que cooperen en la defensa y que no coronen los peones. Tras torre B8, alfil por A7 por parte de Sindarov, torre por B5 de Nakamura, A6. Y ahora, increíblemente, en esta posición, Hikaru Nakamura cometía un error muy grave. Torre A5, jugada con la cual Nakamura pierde absolutamente toda la ventaja que tenía en esta posición. Lo correcto era caballo C7. El caballo está defendido por el alfil. En caso de alfil E3, vendría torre B8, A7, torre A8 y tras alfil B6, caballo D5. Fíjense que tras alfil D4 viene alfil E6 y bueno, las negras mantienen la ventaja. El peón B no puede subir a colaborar porque está bien protegido. Viene el rey en camino y bueno, las negras deben ganar. En cambio, tras torre A5, Sindarov jugó alfil D4, una jugada durísima porque se amenaza mate con torre C8 y se amenaza jugar A7 ganando la partida. Y bueno, Naka ya definitivamente aquí, quizá muy consternado, colapsó, jugó E5. Error porque las negras voluntariamente le cierran la diagonal al alfil para que pueda venir a defender. Lo correcto era jugar rey E8 para tratar de venir con el rey. Tras A7, viene rey D7 quitándose del tema de torre jaque, ¿no? Se puede jugar torre C5, obviamente no se puede capturar la torre porque las blancas coronan. Y tras torre por y rey E6, la posición es de igualdad. Por supuesto, esto no le servía a Nakamura ya que tenía que ganar. Recuerden que perdió la primera partida de desempates. Ahora, el problema de E5 es que Sindarov jugó alfil C5 jaque. Y bueno, Naka jugó rey E8. Era necesario quitarse a G7 para evitar el tema de jaque en la octava. Tras A7 viene caballo F4, torre E1 y caballo E6. Yo creo que aquí igual las blancas ya deben ganar porque tras torre por y peón por, la jugada B4 es muy fuerte, ¿no? El alfil combinado con los dos peones es brutal, ¿no? Increíble posición. Pero tras la jugada rey E8, A7, las blancas amenazan torre C8. Y bueno, aquí no estoy seguro qué fue lo que pasó. No sé si Sindarov pidió tablas o fue Nakamura. El caso es que la partida fue tablas. Y bueno, obviamente este resultado era más que suficiente para Sindarov. Y así se clasifica a la semifinal, donde como ya vieron en el video anterior, lo estaba esperando Fabiano Caruana, ¿no? De hecho, como les dije al inicio del video, por acá tienen el cuadro de clasificación para que vean. Se van a enfrentar en la semifinal, en la primera semifinal, Vincent Keimer, el gran maestro alemán, que eliminó, por cierto, a Firuza. Ya vieron en un video anterior que Firuza perdió con él en la primera y hoy, aunque tuvo alguna ventaja, no la supo aprovechar y la partida terminó en tablas. Quedó eliminado Firuza. Jugará Keimer contra Magnus Carlsen, el número 1 del mundo, que eliminó definitivamente a Dusatorov. Más abajo tenemos a Yavokir Sindarov, que eliminó a Hikaru Nakamura, el actual campeón del mundo, Fischer Randor oficial según la FIDE, y se enfrentará nada más nada menos que a Fabiano Caruana, que eliminó al campeón del mundo, Domara Joguquez. Así que semifinales de lujo en este torneo. Espero que me acompañen mañana. Y si les gustaron estas partidas de desempate, les recuerdo que me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Los espero mañana a las 8 de la mañana para las semifinales de este fantástico torneo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.